La represión judicial está acompañada de algo muy peligroso, que es los malandros, los delincuentes comunes como auxiliares de la represión, ¿verdad? Bueno, eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Nicaragua y en Guatemala. Es decir, no fue el presidente Álvaro Colón que fue y le dio un tiro a ese abogado. Se supone que fueron los malandros de las maras esas que están combinadas con el gobierno, las que mataron al abogado y a los clientes del abogado, al señor y la hija que habían matado anteriormente. Entonces ahora los malandros de Venezuela forman parte, han sido incorporados al activismo político de la presidencia de la República. Entonces cuando llega un nuevo alcalde, por ejemplo, cuando llegó el nuevo alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, descubrió que habían miles de malandros pagados por la alcaldía. Y estos malandros de repente golpean a alguien, matan a otro y aparece como hechos de delincuencia común. En un país donde la inseguridad es algo espantoso, envolvente, entonces es perfectamente posible que alguien lo maten y aparezca como lo iban a robar, pues era una cuestión de delincuencia común. Hay otro factor que no había, o sobre todo que no se mostraba con la virulencia con que se muestra ahora en el socialismo del siglo XXI, que es el antisemitismo. Como estos llamados socialistas del siglo XXI se han involucrado con el terrorismo de todas las pelambres y todos los sitios, entonces este socialismo del siglo XXI está enlazado con Hamas, con Hezbollah, con la ETA, con Sendero Luminoso, con la FARC, con la teocracia iraní. Entonces, desde luego, una de las cosas en las cuales están comprometidos ahora es en el antisemitismo. En el caso de Venezuela estamos viviendo los ejemplos horribles jamás vistos de que los judíos están siendo perseguidos. Una comunidad que vivió en perfecta convivencia y en perfecta armonía en Venezuela durante todo el tiempo, una comunidad además bastante provechosa, bastante progresista, está siendo muy maltratada en Venezuela porque el antisemitismo forma parte del programa estratégico del socialismo del siglo XXI. El antinorteamericanismo. Ya no es aquel antinorteamericanismo que correspondía a la competencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que ya es un antinorteamericanismo que tiene que ver más bien con resentimientos, un antinorteamericanismo como hecho cultural, que hace, por ejemplo, que uno se encuentre aquí en Estados Unidos, gente que tiene 30 años en Estados Unidos, que se ha favorecido de todas maneras a los Estados Unidos, y cuando conversas con ellos te das cuenta que son antinorteamericanos. Tienen la nacionalidad norteamericana, pero conversas con ellos y te das cuenta que son antinorteamericanos. Es algo que es un hecho cultural mucho más peligroso porque es más arraigado que cualquier opción política. Y por último, el centro. En el socialismo del siglo XX, el centro era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscú. En el socialismo del siglo XXI tiene un centro bicéfalo. Tiene a La Habana, desde donde se teledirigen las políticas, y tiene a Caracas, desde donde se financian esas políticas. Entonces, esas son pues las semejanzas y diferencias entre los dos socialismos. Para atacar eso, nosotros tenemos que primero señalar que en el caso venezolano solamente, para no meternos en lo demás, ese socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso total. Fíjense ustedes, en 10 años Chávez ha manejado, ya voy a terminarse, en 10 años Chávez ha manejado más de 900.000 millones de dólares, ha tenido todo el poder político, económico, represivo, militar de todo tipo, y la pobreza ha crecido exponencialmente, el desempleo ha crecido, la inflación de Venezuela es la más alta de Latinoamérica y posiblemente la más alta del mundo, además de que los datos no son confiables, porque si un funcionario da un dato que no le gusta a Chávez, lo destituye. Por ejemplo, el director de la Oficina de Estadística dijo que la pobreza había crecido y Chávez lo mandó a cambiar la cifra. Así que eso no era así, que dijera la verdad era la que le decía Chávez. El desabastecimiento ha crecido de una manera horrible. De eso no le podemos hablar a los nicaragüenses, porque si alguien sabe de eso, ha vivido esos problemas de desabastecimiento, fueron los nicaragüenses en tiempo del sandinismo. Bueno, todas esas cosas, el desenfreno, la corrupción, la inseguridad espantosa, todas esas cosas pues han dibujado de una manera que no deja lugar a dudas el fracaso del siglo XXI. Frente a eso, tenemos que proponer un programa alternativo que se esboza de la siguiente manera. Primero, el desafío del socialismo del siglo XXI es un desafío continental y tenemos que enfrentarlo como un desafío continental. No podemos pretender que es que los venezolanos vamos a
a tener una estrategia y vamos a estar preocupados solamente por la situación venezolana. Ahí el nacionalismo es una necedad. Aquí tenemos un desafío latinoamericano y todos tenemos que juntarnos, tenemos que luchar juntos para enfrentar ese desafío. Segundo, tenemos que superar esa apatía, esa indolencia que facilitó el ascenso del socialismo del siglo XXI y, como decía también un economista venezolano, la solución en este caso es una solución militar, pero de militar en los partidos, de militar en las organizaciones sociales, de ponerse a trabajar, de olvidarse del militarismo. El militarismo es un cáncer, una necedad, una grosería, un pecado. Hay algunos astutos que te dicen, no, la solución es muy fácil. Tú tienes un rifle con mira telescópica y matas cachorros. Bueno, cómprate uno y mátalo. Si es tan fácil. ¿Bien? Primero, no es nada fácil pues matar ni a Ortega ni a Chávez con rifle de mira telescópica. Segundo, los crímenes políticos nunca han resuelto nada a través de la historia de la humanidad. ¿Sí? La solución es no cejar en la lucha, seguir tenazmente luchando los demócratas por la vía democrática y pacífica, que es lo que caracteriza a los demócratas. Y entonces es militar en los partidos, recuperar las organizaciones sociales, vecinales, deportivas, culturales, de todo tipo. Eso es lo que nos va a permitir acorralar políticamente a estos caudillos y terminar nosotros recuperando el poder. El libre comercio, la propiedad privada, la democracia, el imperio de la ley, esas son las cosas que tenemos que defender. Y la educación para la libertad, para el trabajo, para la productividad, para la tolerancia. Y finalmente algo que creo que fue Ricardo Trotti que esta mañana lo señaló aquí, y es que tenemos que educarnos en una nueva ética de la vida, de diálogo, de tolerancia, de participación, de reconciliación, de amor al prójimo. Es decir, no podemos regresar a nuestros países cuando nos toque regresar a vengarnos de los chavistas o de los sandinistas o de los moralistas. Vamos a regresar a reconstruir al país. Y para poder contribuir cada uno de nosotros en alguna medida a la reconstrucción del país, tenemos que tener claro que la palabra de orden es reconciliación y diálogo. No caer en la trampa de los odios y la división social en la cual ellos quisieron embarcar. Muchas gracias. Bueno, se lo advertí. Esto es muy interesante. Estoy seguro de que todos están muy interesados. Alexis, en realidad te felicito. ¿Alguna pregunta para él de manera directa y rápida? Del cual nosotros estamos muy orgullosos. Los muchachos están en la calle corriendo todos los riesgos, pero es lo que corresponde al movimiento estudiantil y al movimiento juvenil, ser la vanguardia de la lucha. Entonces, ¿Cómo Chávez no ha logrado neutralizarlo? Pues precisamente, no ha logrado neutralizarlo porque la movilización popular finalmente termina imponiendo. Tú reprimes, matas gente, pones gente presa, mandas gente al exilio, pero si la gente se mantiene tenazmente en movilización, es difícil controlar eso. Ningún gobierno, por más represivo, por más acaparamiento de poder que tenga, puede controlar eso. Entonces los muchachos nuestros que pasaron un montón de años tranquilos, de repente se reactivaron, sobre todo cuando fue cerrada Radio Caracas Televisión, y eso ha sido un gran momento en la historia de la lucha por la recuperación de la democracia. Los muchachos han hecho un gran trabajo. Al principio usted mencionó la posibilidad de Uribe, del presidente Uribe de Colombia, de postularse a otro periodo. Como demócrata, personalmente sigo también con mucha preocupación, porque también tenemos el caso de Brasil, donde obviamente el presidente ha dicho que no va a ir a un nuevo término y que va a dar lugar a un nuevo liderazgo. Lo miro con preocupación y no sé cuál es la opinión de usted, porque prácticamente yo creo que al hacerlo legitimaría los esfuerzos de reelección de todos estos otros gobiernos. En un programa en España, Chávez dijo de que cuál era el alarde que hacían a su continua reelección, cuando en España, para sentar las bases de la democracia, pasó Felipe González muchísimos periodos también, y por eso dejó callado al entrevistador en España. ¿Cómo ve usted, o cree que va a ser el desenlace de esta otra parte de la política latinoamericana? Bueno, mira, yo soy un gran admirador del presidente Uribe y no admiro nada a Lula. Lula me parece un gran farsante y
los demócratas venezolanos estamos muy resentidos con Lula, porque Lula va en todas las campañas electorales en Venezuela a hacerle campaña a Chávez.